Hola, en este video revisaremos la importancia del reconocimiento y ejercicio de los derechos humanos para la identificación, prevención y erradicación de la violencia de género. Bienvenidas y bienvenidos. Iniciemos explicando qué son los derechos humanos. Los derechos humanos son todo aquello que las personas necesitan para tener una buena calidad de vida. Por ejemplo, la educación, la salud, el trabajo, un medio ambiente sano, entre otros. Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. Con los derechos humanos se pretende garantizar la dignidad del ser humano y la igualdad de todas las personas, sin importar el rol que se tenga en la sociedad. Los derechos humanos contribuyen a que las personas tengan un trato respetuoso unas con otras. Es necesario que todas las personas conozcamos nuestros derechos, sin importar dónde vivamos, qué estudiamos, dónde trabajamos, nuestra condición económica o sociocultural. Es importante saber que los derechos humanos reconocidos jurídica y socialmente son resultado de luchas que han impulsado movimientos y organizaciones a lo largo de la historia. La lista de los derechos humanos universales está recogida en los 30 artículos que ratificó la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 en París y que dio vida a uno de los documentos más importantes de la historia de la humanidad, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El objetivo de esta declaración de la ONU fue la promoción y protección de los derechos humanos con un único fin: conseguir libertad, justicia y paz para todos los seres humanos. Los derechos humanos son los siguientes. Todos los seres humanos nacen libres e iguales. Todas las personas tienen los derechos proclamados en esta carta. Todo individuo tiene derecho a la vida, la libertad y la seguridad. Nadie será sometido a esclavitud ni a servidumbre. Nadie será sometido a penas, torturas ni tratos crueles o inhumanos. Todo ser humano tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica. Todos tienen derecho a la protección contra la discriminación. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales. Nadie podrá ser detenido, desterrado ni preso arbitrariamente. Toda persona tiene derecho a un tribunal independiente e imparcial. Toda persona tiene derecho a la presunción de inocencia y a penas justas. Toda persona tiene derecho a la privacidad, la honra y la reputación. Toda persona tiene derecho a la libre circulación y a elegir libremente su residencia. Toda persona tiene derecho al asilo en cualquier país. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad y a cambiar de nacionalidad. Todos los individuos tienen derecho a un matrimonio libre y a la protección de la familia. Toda persona tiene derecho a la propiedad individual o colectiva. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación. Toda persona tiene derecho a participar directa o indirectamente en el gobierno de su país. Toda persona tiene derecho a la seguridad social. Toda persona tiene derecho al trabajo y la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho al descanso y al disfrute del tiempo libre. Toda persona tiene derecho al bienestar, alimentación, vivienda, asistencia médica, vestido y otros servicios sociales básicos. Toda persona tiene derecho a la educación y al libre desarrollo de la personalidad. Toda persona tiene derecho a tomar parte de la vida cultural de su comunidad. Toda persona tiene derecho a un orden social que garantice los derechos de esta carta. Toda persona tiene deberes con respecto a su comunidad. Nada de esta carta podrá usarse para suprimir cualquiera de los derechos. Los principios de los derechos humanos son universales. Son aplicables a todas las personas sin distinción alguna. Interdependientes. Están relacionados entre sí de tal forma que para ejercer plenamente un derecho será necesaria la intervención de otro. Indivisibles, porque todos ellos son inherentes al ser humano y derivan de su dignidad. Y progresivos.
El Estado tiene la obligación de asegurar el progreso y desarrollo constructivo, es decir, no debe existir retroceso en los mismos. Las mujeres y los derechos humanos. Si bien mujeres y hombres tienen los mismos derechos en el ámbito jurídico desde que nacen, ambos viven situaciones y condiciones diferentes. La igualdad entre mujeres y hombres y la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres y niñas forman parte de los derechos fundamentales. Recordemos que los derechos humanos reconocen la dignidad del ser humano como fuente de los valores de autonomía, seguridad, libertad e igualdad, que son parte de los valores que los legitiman. Por ello, es que velar por la dignidad de las personas exige que cada persona sea tratada por sí misma, reconociendo en todo momento, en cualquier circunstancia, su valor intrínseco. Sin embargo, a lo largo de su vida, las mujeres de todo el mundo enfrentan regularmente violaciones a sus derechos y en algunos contextos no se considera prioritario hacerlos efectivos. La equidad entre las mujeres y los hombres sigue siendo una meta por alcanzar. No solo es necesario modificar las leyes o cambiar políticas públicas, también se hace indispensable incidir en las pautas culturales, estereotipos de género, a fin de lograr una sociedad sin discriminación y basada en el derecho a la igualdad entre las mujeres y los hombres. Ahora diferenciemos los conceptos de sexo y género. Sexo son las características físicas y biológicas, genéticas, hormonales, anatómicas y fisiológicas, es decir, a partir de estas diferencias, al nacer las personas son clasificadas como mujeres, hombres o intersexuales. Género son los mandatos y libertades que la sociedad permite de forma inequitativa para mujeres u hombres en un contexto y momento histórico determinado. Sexo se refiere a la categoría de hombre y mujer. Género se refiere a lo masculino y a lo femenino. Comprender esta diferencia permite entender y visibilizar cómo surgen los estereotipos y las desigualdades por razones de género. Estereotipos de género son creencias populares y prejuicios sobre las actividades, roles y rasgos característicos atribuidos y que distinguen a las mujeres de los hombres, es decir, que sus conductas se organizan en función del género. Por ejemplo, se espera que los niños jueguen con carritos y sean líderes, y que las niñas jueguen con muñecas y sean pasivas y calladas. Te invitamos a reflexionar sobre cómo los estereotipos están presentes en nuestro ámbito personal, laboral, familiar y en los roles que desempeñamos como hija, hijo, esposa, esposo, amiga, amigo, madre, padre, trabajador, trabajadora, etc. Darnos cuenta de la desigualdad es un paso para avanzar hacia la igualdad entre los géneros y, en general, entre todas las personas. Ahora hablemos de las brechas de género. El Foro Económico Mundial creó una forma de medir las desigualdades entre mujeres y hombres a través de las brechas de género. El término brecha de género es una medida estadística que muestra la distancia entre mujeres y hombres respecto a un mismo indicador. Suele usarse para referirse a la diferencia entre los ingresos de hombres y mujeres, por ejemplo, brecha salarial de género. Las brechas de género están presentes en diversos ámbitos. El Foro Económico Mundial utiliza para calcular su índice de brecha de género los siguientes aspectos: participación económica y oportunidad, acceso a educación, salud y esperanza de vida, y empoderamiento y participación política. Además de la brecha salarial de género, muchas mujeres enfrentan discriminaciones múltiples, ya sea por una condición de discapacidad, por el origen étnico, la identidad sexual, entre otras, que agudizan, retrasan y dificultan aún más el acceso pleno a la igualdad de oportunidades. De la igualdad de género depende que las condiciones de existencia de las mujeres se encuentren en las mismas condiciones de existencia que en la de los hombres, en el acceso a la educación y a la salud, la identidad, el trabajo, la participación política y a vivir libres de violencia. Cuando hablamos de igualdad de género,
nos referimos a la situación en la que mujeres y hombres tienen las mismas posibilidades y oportunidades en la vida de acceder y controlar recursos y bienes valiosos desde el punto de vista social. La igualdad entre los géneros no es solo un derecho humano fundamental, sino la base para conseguir un mundo justo y sostenible, donde todas y todos tengamos acceso a las mismas oportunidades laborales, de proyectos de vida y de toma de decisiones, en el que estemos libres de toda forma de discriminación y de violencia. Ahora hablemos de equidad de género. La equidad de género es el establecimiento y fortalecimiento de mecanismos destinados a impulsar la igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades de mujeres y hombres. La equidad es crear condiciones justas considerando las particularidades de los grupos que están en condiciones de desigualdad, aquellos que son discriminados, excluidos, violentados, para que puedan arribar a condiciones de igualdad. Los conceptos de igualdad y equidad frecuentemente son confundidos, sin embargo están lejos de ser sinónimos. La igualdad de género significa tener el mismo acceso a los derechos, libertades, sin hacer discriminaciones por género. La equidad es el medio o herramienta para llegar a la igualdad de género. Ahora reflexionemos. Expertas y expertos en esta materia calculan que a la sociedad mundial nos faltan 300 años para tener una igualdad de género. ¿Qué piensas de esto? Continuemos ahora con los términos de identidad de género, orientación sexual y expresión de género. Identidad de género. Cuando hablamos de identidad de género, nos referimos a la manera en cómo se identifica una persona, es decir, la forma en que se reconoce a sí misma, basando su conducta y su forma de ser y pensar a ese género con el que se siente identificada. Una persona puede sentir una identidad de género distinta de sus características fisiológicas innatas, la cual podría corresponder o no al sexo asignado al nacer. Cuando una persona se identifica con su sexo asignado al nacer, se considera una persona cisgénero. Cuando una persona no se identifica con su sexo asignado al nacer, se considera una persona transgénero. Las diferentes variantes de la identidad de género son: travesti, es un hombre o una mujer que de forma eventual o en situaciones específicas se viste y comporta como una persona del género contrario. Transgénero, es un hombre o mujer que se comporta y viste de forma permanente como una persona del género contrario y ya es parte de su estilo de vida. Sin embargo, está conforme con su sexo biológico. Transexual es un hombre o mujer que se viste y comporta de forma permanente como una persona del género contrario, siendo esto parte de su estilo de vida y no está conforme con su sexo biológico. La orientación sexual es la capacidad de cada persona de sentir atracción emocional, afectiva y sexual por otras personas. Es independiente del sexo biológico y de la identidad de género. En la orientación sexual se consideran 3 categorías: homosexualidad, atracción hacia personas del mismo género; heterosexualidad, atracción hacia personas del género opuesto; bisexualidad, atracción hacia ambos géneros. Las personas que sienten atracción por diferentes posibilidades de identidad de género, hombre, mujer, transgénero, intergénero, intersexual, entre otras, pueden autodenominarse pansexuales o queer. La identidad de género se relaciona con quién eres, hombre, mujer, intergénero, etc. Ser transgénero, sentir que tu sexo asignado es muy diferente del género con el que te identificas, no es lo mismo que ser gay, lesbiana o bisexual. La orientación sexual tiene que ver con quienes te atraen y con quienes quieres tener una relación romántica, emocional y sexual. Ahora bien, cuando hablamos de expresión de género, nos referimos a la manifestación externa del género de una persona, que tiene que ver con la forma de vestir, los gestos, el comportamiento y la forma de interactuar socialmente. Las expresiones de género son la primera imagen que la sociedad recoge de cada persona. Así que, la identidad de género tiene que ver con cómo te sientes y con lo que te identificas: cisgénero, transvesti, transgénero y transexual.
La expresión de género es la manera en que manifiestas externamente tu género a través de tu comportamiento y vestimenta, femenina, masculina y andrógina. La orientación sexual es la atracción emocional y afectiva que se basa en tu género, heterosexual, homosexual y bisexual. Y el sexo biológico está relacionado con las características físicas, biológicas y fisiológicas, hembra, macho e intersexual. Una vez que hemos identificado los términos sobre la diversidad sexual, de género y características sexuales, hablemos sobre violencia de género, ya que esta afecta a las personas o a los grupos de personas con base en su sexo o género. Para determinar que un acto representa violencia de género, se deberán valorar elementos tales como comportamiento, acción u omisión derivado de estereotipos de género, daño individual y colectivo de acuerdo a la persona que lo resintió, desigualdad en el ejercicio del poder. Consecuencias: individuales, colectivas, mediatas e inmediatas. Y el contexto. La violencia de género se puede presentar de diversos tipos y en diferentes espacios: física, psicológica, económica, digital, patrimonial, sexual y feminicida. Para iniciar, veamos los tipos de violencia de género. Violencia física. Es cualquier acto que inflige daño no accidental, usando la fuerza física o algún tipo de arma u objeto que pueda provocar o no lesiones, ya sean internas, externas o ambas. Puede ir desde caricias agresivas, pellizcos, jalones, coscorrones, aventones, hasta patadas y golpes. A veces estos actos comienzan bajo el argumento de que es un juego. Violencia psicológica. Es cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica, creando confusión e inseguridad a la persona a través de diversas acciones y comportamientos como ignorarte cuando estás hablando, criticar las decisiones o ideas que expresas, hacer comparaciones destructivas, revisar tu celular sin tu consentimiento o minimizar tus emociones. Violencia económica. Se manifiestan a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso económico, impidiendo a la persona administrar su propio dinero o sus bienes para que no logre cubrir sus necesidades básicas, comida, ropa, medicamentos, etc. Que se le fuerza a la persona a dar acceso a sus cuentas de banco para hacer transacciones sin su consentimiento. Si hablamos a nivel laboral, se refiere a recibir un menor salario por cuestiones de género. Violencia patrimonial. Este tipo de violencia se refiere a la restricción o limitación de bienes y recursos de una persona hacia la familia para la compraventa de un bien. Por ejemplo, vender el patrimonio de la persona o familia, dañarlo o privar a la persona de tener documentos que son vitales para la compraventa de un bien. Violencia sexual. Es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y o la sexualidad de la persona y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. Y puede ir desde chistes sexuales u obscenos, gestos ofensivos con las manos o con el cuerpo, contactos físicos indeseados, tocamientos, insinuaciones u observaciones marcadamente sexuales, violación, exhibición no deseada de pornografía, pedir favores sexuales a cambio de algo, por ejemplo, una calificación o un ascenso laboral, hasta disponer sexualmente de la persona, independientemente del tipo de vínculo que se tenga, ignorando su opinión y el consentimiento de ésta. Violencia digital. A través de los medios digitales como redes sociales, correo electrónico o aplicaciones de mensajería móvil, se causa daños a la dignidad, la integridad y o la seguridad de las personas. Se considera violencia digital a la difusión de contenido sexual sin consentimiento como textos, fotografías, videos y datos personales, posteos ofensivos y o reenvío de memes ofensivos. Que la violencia sea digital no disminuye el impacto que tiene en la vida de las personas a nivel físico, mental y emocional. Recordemos que
Lo virtual también es real. Violencia feminicida. Es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, que puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres. Los ámbitos o espacios donde se presenta la violencia de género son las formas en que se manifiesta la violencia en los diferentes ámbitos. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia señala las siguientes: familiar, laboral y docente, comunitaria e institucional. Violencia familiar es la agresión física, verbal, psicológica, patrimonial, económica y sexual hacia la mujer, dentro o fuera del domicilio familiar. Violencia laboral y docente. Acto o omisión en abuso de poder por las personas que tienen un vínculo laboral, docente o análogo con la víctima, que daña su autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad. Violencia comunitaria. Son los actos que transgreden los derechos de las mujeres y propician su discriminación y exclusión en el ámbito público. Violencia institucional. Actos u omisiones de servidores públicos que discriminen, dilaten, obstaculicen o impidan el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres. Reconocer, identificar y prevenir la violencia no es sencillo, de ahí la importancia de clasificarla y diferenciarla por tipos: física, psicológica, económica, patrimonial, sexual, digital y feminicida, y espacios en donde se presenta: familiar, laboral o docente, comunitaria e institucional. Después de reconocer los tipos y ámbitos en donde se presenta la violencia, es importante hablar del hostigamiento y acoso sexual, ya que son también formas de violencia. Hostigamiento sexual es el ejercicio del poder en una relación de subordinación en los ámbitos laboral y o escolar que se expresa en conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas con la sexualidad. El acoso sexual es también una forma de violencia, en la que no hay subordinación, pero sí un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima. Las acciones que constituyen hostigamiento o acoso sexual son: físico, violencia física, tocamientos, pellizcos, caricias, acercamientos innecesarios, abrazos o besos indeseados, familiaridad innecesaria, conductas que pueden ser delitos, entre otras. Verbal. Comentarios y preguntas sobre el estilo de vida, la orientación sexual, llamadas de teléfono ofensivas, comentarios o bromas sugestivas, invitaciones no deseadas para tener relaciones sexuales o peticiones para salir a citas, insultos o burlas de naturaleza sexual y amenazas, entre otras. No verbal. Silbidos, gestos de connotación sexual, presentación de objetos pornográficos, miradas lujuriosas, fotos, correos electrónicos, mensajes de texto sexualmente explícitos, acceder a sitios de internet sexualmente explícitos, entre otras. Tanto hombres como mujeres son objeto de acoso sexual. Cuando detectamos que algo nos incomoda o disgusta, es importante expresarlo y no permitirlo. Un elemento crucial para reconocer cuando estas conductas ocurren es el consentimiento. Si no son deseadas o permitidas, de forma explícita, invaden el espacio de la libertad y afectan la dignidad del trabajador. Ahora hablemos del círculo de la violencia, ya que comprenderlo es el primer paso para romperlo. Conocerlo permite no estigmatizar, ni juzgar, ni revictimizar a quienes se encuentran en situaciones de violencia en sus diferentes tipos y modalidades. La información es clave para detener el avance del ciclo de la violencia. En este círculo podemos observar 3 fases. Fase 1, acumulación de tensión. Fase 2, agresión. Fase 3, reconciliación. Fase 1, acumulación de tensión. Esta es la fase más difícil de identificar. Su elemento principal es la violencia psicológica, en la cual la persona agresora manifiesta cada vez mayor irritabilidad, intolerancia y frustración. Insultar, aislar, criticar
Humillar, celar, dejar de hablar, discutir y que no te permitan hablar son algunos ejemplos. En estas circunstancias, las personas que viven la violencia suelen justificar la conducta violenta de quien agrede con frases como «yo lo provoqué», «me cela porque me quiere». Fase 2. Agresión. Es el resultado de la tensión acumulada. Se pierde toda posibilidad de comunicación con la persona agresora y ésta descarga sus tensiones. Después del incidente violento, es posible que la misma persona agresora cure las lesiones de la persona a quien agredió o la lleve al hospital argumentando que se trató de un accidente. Fase 3. Reconciliación. En esta fase se inicia un periodo de reconciliación. La persona agresora se muestra arrepentida, no por el hecho de haber estallado, sino por haberse excedido en la manera de hacerlo. Pide disculpas y promete que no volverá a pasar. Tras varias repeticiones del ciclo, la fase de reconciliación desaparece, pasando de la acumulación de tensión al estallido de violencia. En este caso, las agresiones serán cada vez más violentas. La violencia es un fenómeno que se oculta en la cotidianidad y no siempre es fácil de identificar. Vive arraigada en nuestras costumbres e instituciones. Empezar a reconocerla y nombrarla es fundamental para su erradicación. El camino hacia la prevención y erradicación de la violencia es identificar, denunciar, sancionar. Protocolo para la atención de casos de violencia de género en la UNAM. El protocolo es un instrumento que tiene como objetivo particular la estructura y el procedimiento que tiene la UNAM para la atención de los casos de violencia de género. Este instrumento jurídico fue creado por la Oficina de la Abogacía General en 2016. En 2019 se actualizó. Aplican a los hechos ocurridos tanto dentro de las instalaciones universitarias como fuera de ellas, siempre y cuando las dos personas sean integrantes de la comunidad universitaria. Desde el año 2020, la entidad universitaria que atiende los casos de violencia de género es la Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención de la Violencia de Género. ¿Qué hacer ante una situación de violencia de género en la UNAM? Puedes acudir a la Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención de la Violencia de Género, solicitar una asesoría sobre los actos que se consideran contrarios a las políticas institucionales de igualdad de género. ¿Cuándo se puede denunciar un acto de violencia de género en la UNAM? Para que la universidad pueda iniciar un procedimiento o intervenir en un asunto, es necesario que se presente una queja. Pueden presentar quejas las personas que consideren haber sido víctimas de un acto de violencia de género, terceras personas que tengan conocimiento directo de los hechos en relación a la violencia de género. Todas las personas que forman parte de la comunidad universitaria, estudiantado, docentes, personal administrativo de confianza y de base, tienen derecho a hacer una denuncia por violencia de género en la UNAM. Es importante que sepas que no importa el tiempo que haya pasado desde que ocurrió el evento de violencia de género, puedes levantar una queja, aunque este haya ocurrido hace tiempo, hace una semana, un mes o más. Pide orientación en el portal o por teléfono. En la página de la Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención de la Violencia de Género encontrarás un formulario para solicitar atención. defensoría.unam.mx. También puedes solicitar orientación en los teléfonos 55 56 22 62 25, 55 56 22 62 26, 55 56 22 62 28 y 55 56 22 61 64. La igualdad es una necesidad esencial del alma humana. Por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y plenamente libres. Gracias por tu atención.